El velo entre mundos. Desde los castros ancestrales que guardan secretos olvidados en las entrañas de la península ibérica, hasta las profundidades inexploradas de sus bosques milenarios y las cumbres silenciosas de sus montañas que perforan el cielo azul y gris, España, una tierra teñida con la historia de 1000 culturas, con la sangre de incontables batallas y con la poesía de innumerables poetas, es también, en su esencia más primordial y en sus rincones más recónditos, la cuna fértil y misteriosa de un bestiario que, con cada relato y cada susurro, desafía la más férrea de las razones humanas, que pone a prueba la lógica y que se burla de la ciencia que tanto se esfuerza por clasificar y explicar cada faceta de la existencia. Y si te dijera, querido explorador de lo ignoto, que detrás de cada sendero cubierto de musgo que se pierde en la espesura del bosque, detrás de cada sombra danzarina proyectada por la luna en la noche más oscura, y detrás de cada eco lejano que resuena entre las rocas, acechan seres que la ciencia moderna, con toda su tecnología y su empirismo, simplemente no puede o no quiere explicar? Criaturas que, con sus presencias etéreas o con su imponente figura, susurran leyendas de tiempos tan remotos que la propia memoria humana lucha por retenerlos. Prepárate, aventurero del alma, porque hoy nos embarcamos en un viaje sin retorno a lo más profundo de lo inexplicable. Prepárate para descubrir el bestiario secreto de España. El velo entre nuestro mundo y el de lo sobrenatural, lo mítico, lo ancestral, está a punto de descorrerse. Y una vez que lo hagamos, quizás nunca vuelvas a mirar un bosque, una montaña o una antigua ruina con los mismos ojos de antes. La península ibérica es un tesoro de maravillas culturales, arquitectónicas e históricas, pero bajo esa superficie visible, bajo ese lienzo conocido, subyace una red intrincada de folclore, de mitos que han sido tejidos a lo largo de los milenios, desde los primeros pobladores que pisaron estas tierras hasta las civilizaciones que levantaron imperios y las comunidades rurales que aún hoy conservan la memoria de sus ancestros. Cada región, cada valle, cada pueblo tiene su propia colección de cuentos, sus propios avisos y sus propias criaturas que, para los creyentes, son tan reales como el aire que respiramos o la tierra que pisamos. La riqueza del folclore español es un testimonio de la diversidad de sus paisajes y de sus pueblos. No hay dos montañas iguales, ni dos ríos con la misma canción, ni dos bosques que susurran las mismas historias. Desde las cumbres nevadas de los Pirineos, hogar de espíritus de la nieve y bestias aladas, hasta las dehesas extremeñas, donde los duendes del calor danzan entre las encinas, cada ecosistema ha dado forma a sus propios mitos. Es un tapiz vasto y complejo, donde lo celta se mezcla con lo romano, lo visigodo con lo árabe, lo cristiano con lo pagano, creando un universo único de criaturas y leyendas que no tiene parangón en ningún otro lugar del mundo. Estas criaturas no son meras invenciones, son el alma misma de la tierra, la manifestación de las energías invisibles que la habitan. Son los miedos más profundos y las esperanzas más anheladas de la gente del campo, de los pescadores, de los pastores que viven en comunión con la naturaleza y que han aprendido a interpretarla de formas que la vida urbana ha olvidado. ¿Mito? ¿Leyenda? O quizás algo más, algo que se esconde en los pliegues de la realidad, esperando el momento oportuno para revelarse y desafiar nuestra comprensión del universo? Durante siglos, los habitantes de la península ibérica, desde las solitarias aldeas de montaña en los picos de Europa, donde las nubes se enredan en las cumbres y el tiempo parece detenerse, hasta las comunidades costeras que miran al Atlántico y al Mediterráneo, donde el murmullo de las olas trae historias de marineros y de sirenas, han compartido relatos de encuentros con lo insólito, con lo inexplicable, con aquello que se escapa a cualquier clasificación racional. No estamos hablando aquí de meros cuentos de hadas, de esas fábulas edulcoradas que se narran a los niños antes de dormir para asegurar dulces sueños y alejar los miedos infantiles. No, no son relatos inofensivos para un público infantil.
Estamos hablando de advertencias transmitidas de generación en generación, con una seriedad que raya en lo sagrado, de historias que sirven como guías para el comportamiento en un entorno natural a menudo hostil, de relatos que infunden un respeto casi reverencial por la naturaleza y por los límites de lo humano, recordando. Se dice que el Basahún es el cuidador por excelencia de los rebaños salvajes, un pastor ancestral que vela por los ciervos, los jabalíes, los osos y otras bestias del monte. Su función principal es la de proteger el equilibrio ecológico del bosque. Los pastores vascos y navarros, aquellos que pasan sus vidas en comunión íntima con la montaña y sus peligros, le atribuyen también la protección de sus propias ovejas, a las que ayuda a proteger de los lobos y otras alimañas que acechan en la noche. Se cuenta que, antes de una tormenta inminente o de un cambio drástico y peligroso en el tiempo atmosférico, el Basahún lanza un grito poderoso que resuena por los valles y barrancos, un aviso atronador para que los pastores pongan a salvo a sus rebaños y los leñadores abandonen el bosque antes de que la furia de los elementos se desate. Más allá de su papel como guardián y protector, el Basahún es también considerado el depositario de saberes ancestrales, el primer agricultor, el iniciador de la civilización. Se le atribuye haber enseñado a los humanos cómo sembrar el trigo, cómo construir molinos para moler el grano y cómo trabajar el hierro, compartiendo secretos de la tierra y de la tecnología primitiva que hoy damos por sentados, pero que en su momento fueron revoluciones para la humanidad. Esta faceta del Basahún lo eleva de una simple bestia a un benefactor cultural, un promotor del progreso humano, siempre bajo la condición de respetar la naturaleza. ¿Es el Basahún un eco lejano de un homínido primitivo, una especie de neandertal ibérico o de alguna otra especie humana arcaica que se refugió en lo más profundo de las montañas, desarrollando una inteligencia única para sobrevivir en la naturaleza, y que la memoria popular transformó en una figura legendaria? Esta hipótesis científica es tentadora, pero no explica del todo la magia y el misticismo que lo rodea. O es, en un sentido más poético y profundo, la personificación misma de la propia naturaleza indómita, salvaje, incomprensible e incontrolable de estos territorios, una manifestación del espíritu del bosque que se resiste, con su sola presencia, a ser domesticado por la mano del hombre. Su leyenda nos recuerda, de una manera poderosa y atemporal, que no estamos solos en la naturaleza, que existen fuerzas y presencias que nos preceden, que tienen una existencia propia y que merecen nuestro respeto más profundo, nuestra veneración e incluso nuestro temor. Su mirada silenciosa desde la oscuridad del follaje, aunque raramente vista, nos insta a reconsiderar nuestra relación con el mundo natural, a recordar que somos parte de un todo mucho más grande, más antiguo y más misterioso de lo que nuestra ciencia y nuestra lógica nos permiten ver o entender. Su leyenda es un faro que ilumina la importancia vital de preservar estos ecosistemas, pues en ellos no solo reside la vida biológica en su infinita diversidad, sino también la memoria de seres que, quizás, caminan aún entre nosotros, invisibles a los ojos de los escépticos, pero profundamente sentidos por aquellos que creen. Hemos explorado los confines del norte y el misterio gallego, y ahora nos preparamos para adentrarnos en otras facetas de este bestiario secreto. Pero antes de eso, consideremos por un momento la naturaleza de estas primeras criaturas. El Basahún, con su imponente presencia, representa la faceta más grandiosa y protectora de la naturaleza salvaje. Un recordatorio de que en el bosque hay un orden, una inteligencia, una fuerza que nos observa y que nos enseña. Es un ser que en su esencia busca el equilibrio, la armonía entre el hombre y el entorno natural, aunque su apariencia pueda infundir temor. Su leyenda es un canto a la vida en los bosques, a la sabiduría ancestral que reside en ellos y a la necesidad de respetar los límites de la intervención humana. La figura del Basahún es un testimonio vivo de cómo las culturas antiguas proyectaban en su entorno natural no solo sus miedos, sino también sus ideales de armonía y de coexistencia. Es el padre sabio del bosque el que imparte lecciones a través de su existencia misma, sin necesidad de palabras. Su leyenda ha perdurado a través de los siglos, no solo como un cuento, sino como una filosofía de vida, para aquellos que habitan y trabajan en estas tierras, un recordatorio constante de que la naturaleza tiene sus propios guardianes y sus propias reglas. La persistencia de su mito en la cultura vasca y navarra es un claro indicador de la profunda conexión que estos pueblos tienen con sus montañas y bosques, una conexión que va más allá de lo puramente económico o recreativo, adentrándose en lo espiritual y lo sagrado.
Hemos explorado los límites entre el bosque y el hogar, entre lo salvaje y lo doméstico, entre la naturaleza prístina y la civilización humana. Ahora nos adentramos en una de las regiones más místicas y enigmáticas de España, una tierra donde la niebla se aferra a los valles como un espíritu ancestral y donde el océano Atlántico ruge con la fuerza de innumerables leyendas y naufragios. Galicia, aquí, en esta Finisterre ibérica, el fin de la tierra, el último bastión antes del vasto incognoscible océano, el velo entre nuestro mundo tangible y el de lo sobrenatural, lo mágico, lo invisible, es, según la creencia popular y la experiencia de innumerables testimonios, más delgado, más permeable, casi transparente, que en cualquier otro lugar de la península. En Galicia no se pregunta si existen seres de otro mundo, se asume su presencia como parte intrínseca del paisaje y de la vida misma. Se vive con la certeza de que más allá de lo que vemos, hay un universo de fuerzas y entidades que coexisten con nosotros. Hablamos de las meigas y de las brujas, dos términos que, aunque a menudo usados indistintamente por aquellos ajenos a la cultura gallega, poseen matices y significados profundamente diferentes y complementarios. El término meiga es de una riqueza semántica fascinante y a menudo mal interpretado fuera de las fronteras gallegas. Para muchos forasteros, evoca inmediatamente la imagen estereotipada de una bruja malvada de cuentos de hadas, una figura oscura con un sombrero picudo, una verruga en la nariz y una escoba para volar. Sin embargo, en Galicia, el concepto de meiga es mucho más complejo, profundo y matizado, y no se limita a una connotación negativa. Las meigas no son siempre, ni siquiera predominantemente, brujas malvadas. A veces son mujeres con conocimientos ancestrales, guardianas de saberes milenarios que se transmiten de generación en generación, de madre a hija, de abuela a nieta, a través de la tradición oral y la práctica. Son sanadoras que conocen las propiedades ocultas de las hierbas, las raíces y las aguas curativas, capaces de curar enfermedades y dolencias con remedios naturales que la medicina moderna, en su búsqueda de lo sintético, apenas comienza a redescubrir y validar. Son curanderas, herbolarias, que pueden aliviar males de ojo, limpiar energías negativas que afectan a personas o lugares, o incluso predecir el futuro a través de rituales, interpretaciones de sueños o la lectura de elementos naturales. Poseen una conexión profunda e intuitiva con la tierra, con el ciclo de las estaciones, con las fases de la luna y con los espíritus de la naturaleza que habitan en los bosques y en los ríos. Su magia, si es que así lo podemos llamar, no es una fuerza para el mal, sino una energía para el bien, utilizada para el beneficio de la comunidad, para proteger a los suyos, para guiar a los perdidos o para restablecer el equilibrio. Su poder reside en su conexión con lo ancestral, con una forma de entender el mundo que precede a la lógica cartesiana y al dogma religioso, una visión que se basa en la armonía con el universo. Pero, como toda dualidad en la existencia, la luz proyecta una sombra y la bondad tiene su contraparte oscura. Y en Galicia también existen las brujas. Estas sí se acercan más a la concepción tradicional de bruja que conocemos de los cuentos más oscuros, aquellas que practican la magia oscura, que buscan el poder por el poder mismo, que pueden invocar maleficios, lanzar hechizos para causar daño a personas o cosechas, o comunicarse con fuerzas malignas y entidades demoníacas que no desean el bien. Se les atribuyen pactos con el diablo o con espíritus oscuros, la capacidad de transformarse en animales nocturnos como gatos negros o lechuzas, o de volar por los aires en noches de aquelarre, reuniéndose en lugares apartados para sus ritos profanos. La línea entre meiga y bruja es a menudo difusa y depende mucho de la intención y del uso que se le dé al conocimiento mágico. Una misma mujer podría ser vista como meiga si usa sus dones para sanar a un niño enfermo y como bruja si los emplea para el rencor, la venganza o para causar la desgracia ajena. La existencia de estas figuras femeninas, tanto las benignas como las malignas, nos invita a una profunda reflexión. ¿Son las meigas herederas de antiguos cultos paganos? De una época precristiana donde la divinidad femenina, patriarcales y religiosas, donde el conocimiento de las mujeres sobre hierbas, partos y la vida misma era visto con sospecha, con temor o como una peligrosa magia? Su persistencia en el imaginario gallego y su reconocimiento, incluso en la actualidad, nos habla de una profunda resistencia cultural, de una memoria colectiva que se niega a olvidar sus raíces más profundas, aquellas que se entrelazan con la tierra, con la niebla, con el mar y con los misterios que habitan más allá de nuestra comprensión ordinaria.
La figura de la meiga es un puente tangible hacia un pasado donde la magia no era una fantasía, no era un mero entretenimiento, sino una parte integral de la vida cotidiana, una herramienta para navegar las complejidades de un mundo incierto, para dar sentido a lo inexplicable y para encontrar consuelo y protección. Y su lado oscuro, la bruxa, es un recordatorio sombrío de la bruja, es un recordatorio sombrío de los peligros inherentes al poder, de cómo el mismo conocimiento que puede curar y proteger también puede destruir y corromper si cae en las manos equivocadas o es impulsado por la oscuridad del corazón humano, por la envidia o la ambición desmedida. En Galicia, estas figuras son más que folclore, son una parte viva de la cultura, un espejo de la dualidad humana y de la poderosa influencia de lo invisible en la vida de un pueblo. La próxima vez que camines por un sendero gallego en la penumbra o que sientas el aroma a eucalipto y a humedad, recuerda que no estás solo. La meiga, o quizás la bruxa, podría estar más cerca de lo que imaginas, observándote desde la neblina. Y hablando de Galicia, una tierra donde lo místico se palpa en el aire denso y húmedo, donde la línea entre la vida y la muerte a veces parece desdibujarse en la bruma de sus noches eternas, no podemos, bajo ningún concepto, ignorar a la más escalofriante, la más icónica y la más persistente de sus leyendas, una que ha provocado escalofríos en generaciones enteras de gallegos y forasteros y que aún hoy, en la soledad de un camino rural al anochecer, puede helar la sangre del más escéptico de los individuos, la Santa Compaña. Esta no es una criatura individual, no es un monstruo singular, sino una procesión, una legión silenciosa de almas en pena, de muertos que por alguna razón inexplicable o por un castigo divino no encuentran descanso eterno en el más allá, y están condenados a deambular por los caminos y veredas de Galicia durante la noche, en un purgatorio terrestre y eterno. La imagen es vívida y aterradora en el imaginario popular gallego, grabada a fuego en la memoria colectiva. Una hilera silenciosa y lúgubre de figuras fantasmagóricas, vestidas con hábitos blancos o sudarios que se arrastran por el suelo, descalzas, con los rostros cubiertos por capuchas o simplemente invisibles, caminando en fila india sin emitir un solo sonido audible salvo el que les acompaña. Cada una de ellas lleva una vela encendida en la mano, cuya luz es mortecina, pálida y fantasmal, creando un aura espectral que se disuelve en la niebla nocturna, haciendo que parezcan surgir de la nada y desaparecer en ella. El aire se vuelve helado y pesado a su paso, con una frialdad sobrenatural, y un olor inconfundible a cera quemada, a humedad, a tierra recién removida y a algo indescriptiblemente fúnebre y a ultratumba acompaña su avance lento e inexorable. Se dice que el primero de la procesión, conocido como el estadea o ánima mayor, lleva una cruz o un estandarte y a veces una campana que suena con un tintineo lúgubre y espectral, cuyo eco se pierde en el silencio de la noche, mientras que los demás en su macabra procesión portan las velas. Estos no son espectros que buscan interactuar o conversar con los vivos, son un aviso, una manifestación tangible del mundo de los muertos irrumpiendo en el de los vivos, un recordatorio de la fragilidad de nuestra existencia y de la inevitabilidad del destino final. El encuentro con la Santa Compaña es, para el folclor gallego, no solo un evento, sino un presagio de muerte, un anuncio funesto e ineludible. Aquellos que la ven, especialmente si son interpelados por sus componentes o si se les ofrece una vela encendida, están condenados a unirse a la procesión, a tomar la vela de un espectro y a cargarla cada noche, deambulando sin rumbo hasta que encuentren a otra persona para pasarle la maldición. Se cuenta que el que se topa con ella debe evitar mirarlos a los ojos a toda costa, pues su mirada puede paralizar el alma. Debe recitar oraciones de protección con fervor o tenderse boca abajo en el suelo sin moverse, cerrando los ojos con fuerza para que la procesión pase de largo sin advertir su presencia, considerándolo una roca o un obstáculo del camino. Algunas versiones incluso hablan de dibujar un círculo de protección en el suelo con un cayado o de llevar algún amuleto bendecido. Pero la idea central es clara e inmutable. Verla significa que la muerte está cerca.
ya sea para uno mismo, para un ser querido o para alguien de su familia. Un aviso que no puede ser ignorado. Esto nos lleva a la pregunta fundamental y profundamente existencial. ¿Es la Santa Compaña una visión colectiva de la angustia ancestral por la muerte, por la inevitabilidad de nuestro fin, por la incertidumbre de lo que hay más allá de la vida? ¿Es la personificación del miedo a lo desconocido, a la soledad de la partida, a la ausencia definitiva? ¿O es, quizás, un fenómeno real, una manifestación energética o espiritual que se hace visible en las noches de niebla profunda y silencio absoluto, cuando la mente humana está más receptiva a lo inexplicable, cuando el velo entre los mundos es más tenue? El relato de la Santa Compaña es un poderoso recordatorio de la profunda conexión que el pueblo gallego tiene con sus muertos, con sus ancestros y con el ciclo interrumpido de la vida y la muerte. Es un llamado a la reflexión sobre nuestra propia mortalidad, sobre el respeto que debemos a aquellos que nos precedieron y sobre la posibilidad de que, incluso después del último aliento, nuestra esencia pueda seguir deambulando por los caminos que un día pisamos, buscando algo, o simplemente siendo un aviso para los vivos, un faro espectral que ilumina la línea entre dos realidades. La creencia en la Santa Compaña es tan arraigada que forma parte del paisaje cultural y espiritual de Galicia. No es simplemente una historia, es una parte de la realidad percibida por muchos, una advertencia que se susurra con solemnidad en las noches de invierno. La leyenda nos confronta con la idea de que la muerte no es necesariamente el fin absoluto, sino una transición a otro estado, a otra forma de existencia que sigue entrelazándose, de manera misteriosa y a veces aterradora, con la nuestra. Y ese entrelazamiento, esa persistencia de lo que ya no está físicamente, es lo que da a la Santa Compaña su poder inigualable, su capacidad para helar la sangre y para recordarnos que en Galicia el otro lado nunca está demasiado lejos, siempre acechando en la niebla, siempre esperando. La neblina que cubre sus valles no es a veces más que vapor de agua, es un velo que puede levantarse en cualquier momento, revelando lo que se oculta justo más allá de nuestra visión ordinaria. La historia de la Santa Compaña es un testamento de la riqueza de un folclore que no solo entretiene y asusta, sino que también educa, advierte y conecta a las personas con su pasado, con su futuro y con su comprensión de lo eterno y lo trascendente. Su persistencia es un eco de la voz de los ancestros, un recordatorio de que la vida es un don precioso y efímero, y que el respeto por los muertos es tan importante como el amor por los vivos. La Santa Compaña, con su cadencia silenciosa y su luz fantasmal, es el corazón latente del misterio gallego, un corazón que sigue latiendo en la oscuridad de sus noches y en el imaginario de su gente. Hemos explorado los confines del norte y el misterio gallego. Ahora nuestro viaje nos lleva a las profundidades de las cuevas y gargantas del norte de España, en regiones como Asturias y Cantabria, donde las montañas se alzan imponentes y los ríos excavan laberintos subterráneos. Aquí, en las entrañas rocosas de la tierra, se esconde una criatura que evoca la imaginaria de los cuentos de dragones de antaño, pero con un distintivo sabor ibérico y una conexión profunda con el paisaje local, el cuélebre. El cuélebre es, en esencia, una especie de dragón o serpiente gigante alada, una bestia primigenia que ha sido venerada y temida a lo largo de los siglos, dejando su huella en innumerables topónimos y leyendas locales. Su descripción varía ligeramente según la región y la transmisión oral, pero la esencia se mantiene inalterable. Es un reptil de tamaño colosal, con un cuerpo robusto y alargado, cubierto de escamas brillantes que pueden ir del verde oscuro al marrón rojizo, a veces con reflejos metálicos, y a menudo con alas membranosas similares a las de un murciélago, que le permiten surcar los cielos con un batir ensordecedor, aunque prefiere la oscuridad y la seguridad de su guarida. Se dice que el cuélebre vive en cuevas profundas, en cimas inaccesibles, en las orillas de los lagos de montaña o en los remansos más oscuros y silenciosos de los ríos, donde las aguas son turbias y nadie se atreve a nadar. Su existencia está intrínsecamente ligada a la acumulación de tesoros.
Es un guardián celoso e implacable de inmensas riquezas, generalmente oro, joyas, armas antiguas y objetos preciosos, que acumula a lo largo de los siglos, a veces provenientes de naufragios o de antiguos enterramientos. Estos tesoros no son solo materiales. A veces, el cuélebre también secuestra a doncellas jóvenes y hermosas, llevándolas a su guarida para custodiarlas, no siempre con intenciones malignas, sino a veces por soledad, por capricho o simplemente para aumentar su colección de elementos valiosos. Los cuentos populares narran la valentía de héroes locales, pastores valientes o caballeros andantes que se aventuran en las cuevas del cuélebre para liberar a las doncellas cautivas o para hacerse con parte de su tesoro, a menudo con resultados trágicos, pero a veces heroicos, dando origen a nuevas leyendas. 2. De dragones ibéricos a duendes festivos. Sin embargo, no todos los cuélebros son inherentemente malvados, ni su temperamento es siempre destructivo. Algunos relatos y variantes de la tradición oral los presentan como seres antiguos y sabios, dotados de una inteligencia más allá de la comprensión humana. Son criaturas que, aunque temibles por su tamaño y poder, pueden ser apaciguadas o incluso engañadas por aquellos con suficiente ingenio, pureza de corazón o una comprensión profunda de las antiguas costumbres y rituales. La forma de derrotar a un cuélebre, según la tradición, es a menudo más ingeniosa que brutal, poniendo a prueba la astucia del héroe en lugar de su fuerza bruta. Se dice que son vulnerables a ciertos ritos, a ofrendas específicas o a la música de instrumentos ancestrales que los adormece. Una de las debilidades más curiosas que se les atribuye es su inmensa longevidad. Al envejecer, sus escamas se endurecen tanto, se vuelven tan densas y petrificadas que ya no pueden volar, ni siquiera arrastrarse con agilidad. Esta transformación los obliga a permanecer inmóviles en su guarida, donde finalmente mueren de hambre, convertidos en una especie de montaña pétrea o una extensión más del paisaje rocoso que los vio nacer. La leyenda del cuélebre nos invita a una profunda reflexión. ¿Es el cuélebre una metáfora de los peligros naturales de las montañas, de los ríos indómitos y las cuevas oscuras que pueden tragarse a los incautos y guardar sus secretos por la eternidad? Es una representación de la fuerza geológica de la Tierra, de los movimientos telúricos y de la majestuosidad inquebrantable de la naturaleza. Es el eco lejano de leyendas europeas de dragones que a través de los siglos llegaron a la península ibérica y se adaptaron a su geografía única, a sus montañas escarpadas y a sus valles solitarios. O es, en un sentido más primitivo y ancestral, el recuerdo de depredadores gigantes, de reptiles colosales que quizás habitaron estas tierras en tiempos prehistóricos y cuya memoria se transformó en la imponente y mítica figura del dragón que hoy conocemos. El cuélebre, con su presencia imponente y su naturaleza ambivalente, nos insta a mirar con respeto y cautela las fuerzas de la naturaleza, recordándonos que la Tierra es un ser vivo, con sus propios guardianes, sus propios ciclos y sus propios secretos inescrutables. Su leyenda es un componente vibrante y esencial del folclore asturiano y cántabro, un recordatorio constante de que la magia y el misterio están siempre presentes en los paisajes más impresionantes de España, esperando ser descubiertos y comprendidos por aquellos que se atreven a escuchar sus antiguas historias. Es un símbolo de la fuerza primordial, de la riqueza oculta de la tierra y del poder latente de lo indomable. Su imagen, grabada en la memoria colectiva, es una advertencia y una... La tarasca nos enseña que el miedo puede ser transformado en alegría y que la representación de nuestros terrores más profundos puede convertirse en una forma de exorcizarlos y celebrarlos. Hemos explorado los confines del norte y el misterio gallego, las criaturas que custodian los bosques y los ríos y las bestias que animan nuestras festividades. Pero el bestiario de España es inagotable, y cada región tiene sus propias peculiaridades, sus propios seres que habitan en los márgenes de lo visible. Ahora nos adentraremos en otras facetas de este universo mítico, explorando duendes que se escabullen en las sombras, ninfas que danzan junto a las aguas y otros seres que desafían nuestra comprensión.
La diversidad de España se refleja no solo en su geografía, sino también en la increíble variedad de sus criaturas legendarias. Viajemos ahora a los paisajes verdes y montañosos del norte de España, en particular a las tierras de Cantabria y Asturias, donde el folclore está imbuido de una magia particular, conectada con la naturaleza exuberante y las tradiciones ancestrales. En estas regiones, además de los ya mencionados trasgos, encontramos una galería de duendes y pequeños seres que habitan en los rincones más insospechados. Uno de ellos es el tentirujo, una criatura de Cantabria, a menudo descrita como un duende pequeño y travieso, con un gorro rojo y vestimenta de pastor. El tentirujo es el espíritu de los bosques y las brañas que a veces se aparece a los pastores ofreciéndoles ayuda o, más comúnmente, gastándoles bromas pesadas. Su intención no es maligna, sino puramente juguetona. Puede enredar los hilos de las ovejas, cambiar de lugar las pertenencias o hacer que los animales se pierdan por un breve tiempo. Es una representación de lo impredecible de la vida en el campo, de esos pequeños incidentes que no tienen una explicación lógica y que se atribuyen a la acción de un ser invisible. La leyenda del tentirujo es un recordatorio de que la naturaleza no es siempre tan ordenada y predecible como quisiéramos, y que hay una chispa de caos y diversión incluso en los entornos más serios. Para evitar sus travesuras o incluso ganarse su favor, se dice que es bueno dejarle pequeñas ofrendas de comida o dulces. En la misma línea, y también en Cantabria, encontramos al musgo su. Este duende es más solitario y esquivo que el tentirujo. Su nombre proviene de su aspecto, está cubierto de musgo y vegetación, lo que le permite mimetizarse perfectamente con el entorno del bosque. El musgo su es el guardián de los secretos más profundos del bosque, de las fuentes ocultas, de los árboles más viejos y de los animales más raros. No es un ser que interactúa a menudo con los humanos, se dice que es el que guía a los animales perdidos de vuelta a sus manadas y que protege a las plantas más frágiles. Su presencia es un símbolo de la vitalidad y la magia inherente a la naturaleza, de la sabiduría silenciosa de los bosques. Encontrarse con un musgo su es una señal de buena fortuna o de que se está en un lugar verdaderamente mágico y puro. No es travieso como otros duendes, su función es más la de un observador y protector pasivo. Descendiendo a las aguas de ríos y cascadas, especialmente en Asturias, encontramos a las llanas. Las llanas son criaturas de una belleza deslumbrante, ninfas acuáticas que habitan en las fuentes, los ríos cristalinos y las cascadas. Son descritas como jóvenes de larga cabellera rubia o castaña, que peinan con peines de oro. Se las ve a menudo sentadas a la orilla del agua, entonando cantos melodiosos que atraen a los hombres. A veces, las llanas son benéficas, ofreciendo tesoros o ayudando a quienes se pierden en el bosque. Sin embargo, su belleza es engañosa, y su naturaleza puede ser caprichosa y peligrosa. Algunas llanas atraen a los hombres al agua para ahogarlos o para retenerlos en su reino subacuático, de donde es casi imposible escapar. Su leyenda es una advertencia sobre la atracción fatal de la belleza y sobre los peligros ocultos en las aguas. También se dice que las llanas tienen hijos, llamados xaninos, que a veces son intercambiados por bebés humanos, dejando en su lugar a un cambiazo o xanín que es débil y enfermizo. La leyenda de las llanas, con su mezcla de encanto y peligro, es un reflejo de la relación compleja que el ser humano ha tenido con la naturaleza, donde la belleza y la amenaza a menudo van de la mano. Son la personificación del espíritu de las aguas, tan vivificantes como destructoras. En las tierras de Castilla y León, donde las mesetas se extienden infinitas y el sol castiga la tierra, el folclore adopta matices diferentes, a veces más relacionados con las cosechas y la protección de los campos. Aquí encontramos a el Duende de la Nochebuena, una figura menos conocida pero fascinante. Este duende, como su nombre indica, solo se aparece en la noche del 24 de diciembre. Es un espíritu benévolo que visita las casas, especialmente las cocinas, y realiza pequeñas tareas o deja regalos modestos, como dulces o juguetes. No es un espíritu que busca atención, su presencia es un símbolo de la magia y la generosidad que impregna la Navidad, una manifestación de la buena voluntad. Su leyenda nos recuerda la importancia de la fe y la esperanza, incluso en los momentos más fríos del año. A diferencia de otros duendes traviesos, el Duende de la Nochebuena es una figura de confort y alegría, un pequeño milagro que se repite cada año. Adentrémonos ahora en la comarca de la Vera, en Extremadura, una tierra de cerezos y paisajes cambiantes. Aquí, el folclore nos presenta al macho lanudo, una criatura de aspecto inusual y naturaleza ambivalente.
El macho lanudo es descrito como un ser con cuerpo de hombre y cabeza de macho cabrío, cubierto de lana. Se dice que habita en las zonas más apartadas del bosque y que su presencia es anunciada por un olor peculiar y por el sonido de cencerros. Su función principal es la de proteger el ganado y los pastores, ahuyentando a los lobos y a otros depredadores. Sin embargo, su aspecto puede ser intimidante y algunos relatos lo presentan como un ser salvaje y poco amigable, capaz de asustar a los incautos. El macho lanuro es un símbolo de la dualidad de la naturaleza, protectora pero a la vez temible, benevolente pero con un lado indómito. Es una figura que encarna la relación ancestral entre el hombre, el ganado y el entorno salvaje, un recordatorio de que en el campo la ayuda puede venir de las formas más inesperadas y sorprendentes. Su leyenda es un eco de antiguas deidades pastoriles, de figuras que velaban por la prosperidad de los rebaños en tiempos donde la supervivencia dependía directamente de la tierra y sus criaturas. Continuando al sur de la península, la mitología y el folclore comienzan a adquirir influencias más diversas, mezclándose con las tradiciones árabes y gitanas que han dejado una profunda huella en la cultura andaluza. Aunque menos poblada de criaturas fantásticas en el sentido de duendes y dragones que el norte, Andalucía posee una riqueza de leyendas relacionadas con espíritus, apariciones y seres que habitan en los cortijos, los castillos y las ciudades históricas. Uno de los más conocidos es el Duende de la Alhambra, una figura etérea que se dice habita en el majestuoso complejo palaciego de Granada. Este duende no es una criatura física, sino más bien un espíritu juguetón, a veces invisible, que se manifiesta a través de ruidos extraños, luces parpadeantes o la sensación de una presencia. Se dice que su origen se remonta a la época nazarí y que es el espíritu de algún genillillo benévolo que se quedó a cuidar los secretos del palacio. A diferencia de los duendes del norte, más relacionados con la naturaleza, el duende de la Alhambra es un espíritu de la arquitectura, de la historia, de las tierras que han presenciado siglos de intrigas y belleza. Su presencia añade un toque de magia y misterio a la visita de la Alhambra, un recordatorio de que los lugares antiguos no están vacíos, sino habitados por ecos del pasado. Es un símbolo de la riqueza cultural y espiritual de un lugar que ha sido crisol de civilizaciones. 3. Ecos ancestrales en el interior y más allá. Siguiendo nuestro recorrido por los caminos ocultos del folclore español, dejamos atrás las intrincadas leyendas de Galicia y las poderosas criaturas del Cantábrico para adentrarnos en las vastas llanuras y los montes solitarios del interior de España, donde el paisaje cambia y con él la naturaleza de los seres que lo habitan. Nos dirigimos ahora hacia las extensas tierras de Castilla y León, una región con una historia rica y un folclore que, aunque a veces menos exuberante que el del norte húmedo, es igualmente profundo y significativo. Aquí, en medio de los campos de trigo que se extienden hasta el horizonte y de las viejas ciudades medievales que guardan siglos de secretos, el folclore adopta matices diferentes, a veces más relacionados con la vida agraria, con el ciclo de las estaciones y con la protección de las cosechas y los hogares. En estas tierras de Castilla y León, donde el tiempo parece fluir con una cadencia propia, encontramos a figuras que, aunque quizás menos conocidas internacionalmente, son profundamente arraigadas en la memoria local. Un ejemplo fascinante es el de la Serena, o la Encantada de las Aguas. No estamos hablando aquí de sirenas marinas, sino de seres relacionados con las fuentes, los lagos y los ríos interiores. La Serena o Encantada es descrita como una mujer de una belleza etérea, a menudo con largos cabellos dorados o plateados que habita en las profundidades de algún manantial cristalino o en las cuevas que se abren junto a un río. Su presencia está ligada a la pureza del agua y a la fertilidad de la tierra. A veces se la ve sentada a la orilla, peinando su cabello o entonando cantos melancólicos que resuenan en el paisaje. Estas figuras no suelen ser maliciosas, sino que son guardianas de la naturaleza, protectoras de la pureza de las aguas y de los secretos de la tierra. Su leyenda a menudo implica algún tipo de encantamiento, donde la Serena está atrapada en su estado, esperando ser liberada por un acto de amor puro o de valentía. Encontrarse con una de estas figuras puede ser un signo de buena fortuna, pero también un recordatorio de la fragilidad de los dones de la naturaleza y de la importancia de respetar sus fuentes. La figura de la Serena castellana es una personificación de la belleza oculta del paisaje, de la vida que brota de la tierra y del misterio que rodea las fuentes más antiguas. Su canto es el alma misma del río, el murmullo del viento entre las rocas, un eco de la voz de la tierra.
En las mismas tierras castellanas, el folclore también nos habla de duendes y espíritus que habitan en los hogares, aunque con una naturaleza distinta a la de los trasgos del norte. Aquí, la figura del duende familiar es más común, un espíritu que se asocia a una casa o a una familia en particular. Estos duendes no son necesariamente traviesos. A menudo son protectores del hogar, cuidadores de los niños y guardianes de la prosperidad. Se les atribuyen pequeños actos de benevolencia, como encontrar objetos perdidos, avisar de peligros inminentes o incluso ayudar en las tareas domésticas durante la noche. Su presencia es discreta, un murmullo en la oscuridad, un movimiento imperceptible. La relación con estos duendes familiares es de respeto mutuo. Se les dejan pequeñas ofrendas de comida o dulces, y a cambio, el duende protege la casa de males. Su leyenda es un reflejo de la importancia de la familia y del hogar en la cultura castellana, una creencia en la existencia de un espíritu que vela por el bienestar de la unidad familiar. Es un confort saber que, incluso en la soledad de la noche, hay una presencia benevolente que cuida de nosotros. La existencia del duende familiar nos conecta con una forma más íntima y personal de entender lo mítico, donde lo sobrenatural se integra en la vida cotidiana como un miembro más de la familia, silencioso, pero siempre presente, ofreciendo su protección y su compañía en un mundo a veces incierto. Abandonamos las tierras de Castilla para descender hacia las regiones más cálidas de la península, llegando a Extremadura, una tierra de dehesas, encinas milenarias y un sol que baña el paisaje con una luz intensa y dorada. Aquí el folclore adopta matices más conectados con la vida rural, el ganado y los elementos primarios de la naturaleza. Ya mencionamos al macho lanudo, de la comarca de La Vera, pero Extremadura alberga otras figuras que merecen nuestra atención. En los vastos campos extremeños, donde los pastores pasan largas horas en soledad con sus rebaños, se cuenta la leyenda del hombre lobo, pero con una particularidad local. No hablamos de la transformación forzada por una maldición lunar, sino de figuras que, a través de rituales o por una conexión innata con lo salvaje, pueden adquirir atributos lupinos o incluso transformarse. Estas historias son más que relatos de terror. Son un reflejo de la vida en un entorno donde el lobo es un predador real y temido, pero también un símbolo de la fuerza indómita de la naturaleza. La figura del hombre lobo extremeño es una encarnación de los miedos y respetos que el hombre del campo siente por el animal salvaje, una expresión de la delgada línea que a veces parece separar la civilización de la barbarie, lo humano de lo bestial. Es una leyenda que nos recuerda la fuerza primordial que reside en nosotros y en la naturaleza, y la necesidad de mantener un equilibrio con ella. Más allá de su faceta temible, el hombre lobo, en algunos relatos, también puede ser un protector del bosque o de ciertos lugares, una figura ambivalente que encarna la complejidad de la relación entre el ser humano y el mundo salvaje. Es una leyenda que nos recuerda la fuerza primordial que reside en nosotros y en la naturaleza, y la necesidad de mantener un equilibrio con la naturaleza. Profundizando en el folclore extremeño, nos encontramos con el cerebrito, una criatura de la que se habla en algunas zonas rurales. Este ser es descrito como un pequeño duende, a veces invisible, que habita en los campos y en las orillas de los ríos. Su nombre cerebrito sugiere una inteligencia astuta, y de hecho, se le atribuyen habilidades para confundir a los viajeros, perder el camino o incluso provocar pequeñas alucinaciones. No es un ser maligno, pero sí muy hábil en el engaño y las ilusiones. Su presencia es un recordatorio de los peligros de la mente, de cómo la soledad o el cansancio pueden llevarnos a ver cosas que no están ahí. Es una manifestación de la desorientación que se puede sentir en un paisaje vasto y uniforme, donde la visión se pierde en el horizonte y la mente puede empezar a jugar trucos. El cerebrito es una figura que nos invita a confiar en nuestros sentidos, pero también a ser cautelosos con lo que vemos y creemos ver, especialmente en los lugares solitarios y silenciosos de la Extremadura profunda. Es un testimonio de la forma en que las personas han dado forma a sus miedos y sus experiencias en figuras folclóricas, creando explicaciones para lo inexplicable. Continuando hacia el sur de la península, la mitología y el folclore comienzan a adquirir influencias más diversas, mezclándose con las tradiciones árabes y gitanas que han dejado una profunda huella en la cultura andaluza. Aunque menos poblada de criaturas fantásticas en el sentido de duendes y dragones que el norte húmedo, Andalucía posee una riqueza inigualable de leyendas relacionadas con espíritus,
apariciones y seres que habitan en los antiguos cortijos, los majestuosos castillos, las sinuosas calles de sus ciudades históricas y los rincones más recónditos de su geografía. Aquí la historia y la fantasía se entrelazan de una manera única, creando un tapiz de relatos que hablan de amor, tragedia, misticismo y la persistencia de lo que fue. Uno de los seres más conocidos y que mejor encarniza esta fusión cultural es el Duende de la Alhambra, una figura etérea y carismática que se dice habita en el majestuoso complejo palaciego de Granada. Este duende no es una criatura física en el sentido tradicional, sino más bien un espíritu juguetón, a menudo invisible a los ojos de los visitantes, que se manifiesta a través de señales sutiles, ruidos extraños que resuenan en las estancias vacías, luces parpadeantes que danzan en la penumbra, objetos que cambian de lugar o la inconfundible sensación de una presencia benevolente. Se dice que su origen se remonta a la época nazarí, cuando la Alhambra era el corazón de un imperio, y que es el espíritu de algún geniecillo o ser elemental benevolente que se quedó a cuidar los secretos del palacio, a proteger sus tesoros ocultos y a velar por la belleza de sus jardines. A diferencia de los duendes del norte, más relacionados con la naturaleza salvaje, el Duende de la Alhambra es un espíritu de la arquitectura, de la historia, de las piedras que han visto siglos de intrigas, de amores apasionados y de una belleza inigualable. Su presencia añade un toque de magia y misterio a la visita de la Alhambra, transformando un monumento histórico en un lugar vivo, habitado por ecos del pasado que aún se resisten a desaparecer. Es un símbolo de la riqueza cultural y espiritual de un lugar que ha sido crisol de civilizaciones, un puente entre lo terrenal y lo trascendente, una melodía silenciosa que resuena en sus patios y en sus salones. El Duende de la Alhambra nos invita a mirar más allá de lo obvio, a sentir la historia que palpita en sus muros y a reconocer que los lugares antiguos no están vacíos, sino habitados por la memoria y por la presencia de aquellos que los amaron y los construyeron. En la misma Andalucía, especialmente en las ciudades históricas como Sevilla, Córdoba o Málaga, abundan las leyendas de espíritus y fantasmas que habitan en viejas casonas, conventos y castillos. No son criaturas míticas en el sentido de duendes o dragones, sino almas de personas que, por alguna tragedia, injusticia o tarea inconclusa, se quedaron atrapadas entre dos mundos. Estas apariciones son un reflejo de la rica y a menudo tumultuosa historia de la región, de los dramas humanos que se vivieron en sus calles y en sus edificios. Se habla de la dama blanca de algunos castillos, que vaga por sus estancias en busca de un amor perdido, de monjes sin cabeza que recorren los claustros de antiguos conventos, o de voces que susurran en las noches de luna llena. Estas leyendas son un puente hacia el pasado, una forma de recordar y de honrar a aquellos que nos precedieron y de mantener viva la memoria de eventos que de otra manera podrían ser olvidados. Persistencia de estas historias de fantasmas en Andalucía nos habla de una profunda conexión con la historia, con la idea de que el pasado nunca está realmente muerto, sino que sigue cohabitando con el presente, manifestándose de formas que nos desafían a creer en lo que no podemos ver. Es una invitación a escuchar las voces del pasado, a sentir las energías que impregnan los lugares antiguos y a reconocer que, en Andalucía, la historia no es solo algo que se lee en los libros, sino algo que se siente, que se vive y que, a veces, se aparece. Pasando del sur y sus ecos históricos, nos dirigimos a las Islas Canarias, un archipiélago volcánico en medio del Atlántico, donde el folclore se mezcla con la fuerza elemental de la naturaleza y las tradiciones aborígenes guanches. Las islas, con sus paisajes únicos de lava solidificada, bosques de laurisilva y acantilados que se sumergen en el océano, han dado origen a sus propias criaturas y leyendas, a menudo teñidas por la presencia del mar y la energía de los volcanes. Una de las figuras más interesantes es el Tibicena, de la mitología aborigen canaria. El Tibicena es descrito como un perro salvaje, grande y feroz, de color negro azabache, con ojos que brillan con un fuego inquietante y una ferocidad incontrolable. Se dice que habita en las cuevas de las islas, especialmente en las zonas volcánicas y los barrancos más inaccesibles. El Tibicena no es un perro común, es una criatura de origen mágico o demoníaco,
Estas apariciones son un reflejo de la rica y a menudo tumultuosa historia de la región, de los dramas humanos que se vivieron en sus calles y en sus edificios. Se habla de la dama blanca de algunos castillos, que vaga por sus estancias en busca de un amor perdido, de monjes sin cabeza que recorren los claustros de antiguos conventos, o de voces que susurran en las noches de luna llena. Estas leyendas son un puente hacia el pasado, una forma de recordar y de honrar a aquellos que nos precedieron, y de mantener viva la memoria de eventos que, de otra manera, podrían ser olvidados. La persistencia de estas historias de fantasmas en Andalucía nos habla de una profunda conexión con la historia, con la idea de que el pasado nunca está realmente muerto, sino que sigue cohabitando con el presente, manifestándose de formas que nos desafían a creer en lo que no podemos ver. Es una invitación a escuchar las voces del pasado, a sentir las energías que impregnan los lugares antiguos y a reconocer que, en Andalucía, la historia no es solo algo que se lee en los libros, algo que se siente, que se vive y que a veces se aparece.